Nos encontramos esta noche con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien le agradecemos que lo reciba aquí en su despacho de Palacio Nacional. Me acompaña, además del secretario, muchas gracias por recibirnos, buenas noches. Gracias por la invitación. Me acompaña además mi compañero Mario Maldonado, usted lo conoce bien porque toda la noche está con nosotros con los apuntes financieros. Mario. Salvador, muy buenas noches. Vamos a hacer esta entrevista juntos. Secretario, pues ¿por dónde empezamos? El crecimiento este año, que es lo que todo el mundo está preguntándose si vamos a tener un año mejor, igual o peor que el de 2019 en materia de crecimiento económico. No, seguramente va a ser mejor. Mejor. ¿No? O sea, nosotros cuando analizamos el problema del crecimiento en el país, hacemos una distinción entre el problema de crecimiento de largo plazo y el problema de corto plazo. Y hoy coincide que tenemos un problema en ambos. El país ha crecido muy poco en promedio desde 1983. Ha crecido únicamente a 2.4% en términos de crecimiento promedio por año, a menos de 1%, 0.8% del PIB per cápita. Es una de las tasas de crecimiento más bajas que hay en toda América Latina. Y para eso necesitamos invertir más, necesitamos tener un sistema financiero más robusto. Pero ese es el problema de largo plazo, que independientemente de dónde estuviéramos hoy, es un problema relevante. Claro. Lo que tenemos hoy, además, es un problema de corto plazo que tiene 3 o 4 cosas que lo alimentan, ¿no? La primera, hay lo que se está llamando ahora a nivel internacional una desaceleración sincronizada. Hace unos días estuve en un foro donde estaba Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y ella dio unas cifras muy interesantes. Ella dijo que al cierre del 2019, las principales economías del mundo que en su conjunto equivalen al 90% del PIB global, estaban en una desaceleración con respecto a lo que esperaban. Y que el año anterior, el equivalente al 75% de todo el PIB global estaba en un proceso de aceleración. Entonces tenemos hoy un problema que está fundamentalmente asociado al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces el primer tema de contexto importante, que además a nivel internacional se ha venido complicando con el asunto del coronavirus. El segundo tema es, nosotros estábamos saliendo de la fase de expansión más larga de los últimos 50 años. El periodo de expansión, todas las economías crecen, y todas las economías crecen de manera cíclica, es decir, en algún momento están creciendo por encima de la media, en algún momento por abajo de la media. Cuando está creciendo por encima de la media es lo que se llama el periodo de expansión. El periodo de expansión de la economía mexicana empezó en mayo del 2009. Este era el periodo de expansión más largo y coincidía con el periodo de expansión más largo de Estados Unidos. En todo. Entonces teníamos que entrar de manera cíclica a un proceso de desaceleración que coincidió con esta desaceleración global. Y luego teníamos el cambio sexenal, que tradicionalmente en México hay una desaceleración, pero que tiene que ver no tanto con el hecho de que llega un gobierno nuevo, sino con algunos temas estructurales. Y hay dos muy importantes desde mi punto de vista. El primero es que en un último año de una administración el gasto es mucho más grande por el gasto electoral. Y luego, en la parte de infraestructura, los gobiernos están tratando de cerrar sus proyectos y por un tema que yo diría casi de cortesía política, deciden no iniciar nuevos proyectos para no dejar comprometidos a las administraciones recientes. De tal forma que, por lo menos en los últimos 40 años, cuando entra una nueva administración, se encuentra con que los proyectos maduros están casi todos cerrados y entregados y no se han empezado nuevos, entonces eso cuesta. Entonces, yo creo que el tema importante es en un entorno de esos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es enfocarnos en cómo vamos acelerando el gasto en la inversión. ¿Se están ejerciendo ya estos recursos, secretario, de lo que se anunció en noviembre pasado, este programa Acuerdo Nacional de Infraestructura? Porque de pronto parece que no se ve en la economía o los indicadores, incluso hasta de la confianza empresarial que tuvimos en enero. Y junto con eso quiero preguntarle sobre el paquete económico de este año. ¿Qué va a pasar si no se alcanza esta proyección de crecer un promedio de 2%? ¿Qué va a pasar con el tema fiscal de los ingresos tributarios, los ingresos petroleros, también ahora con la caída del precio? Y también con los proyectos, ¿no? Con el gasto que tiene que hacer el gobierno y que está ahí en el presupuesto. Bueno, primero hay que distinguir qué es lo que detona un proyecto, ¿no? Hay proyectos que están completamente bajo nuestro control y esos, como yo señalé, empezaron gastando el 2 de enero, ¿no? El 1 de enero es un día inhábil, pero el 2 de enero empezaron gastando y nosotros le estamos dando seguimiento de manera puntual.
Después hay otro tipo de proyectos, sobre todo proyectos de inversión de carácter subnacional, los que hacen los estados de los municipios, donde tenemos una participación nosotros. Y después venían, yo diría, un segundo y tercer grupo de proyectos que tienen que ver más a los que tú te refieres, que tienen que ver no necesariamente con el gasto, pero sí con decisiones del gobierno. Si bien la inversión de nosotros detona algunos proyectos relevantes, la inversión más importante es la que hace el sector privado. El sector privado invierte 6.7 veces lo que invertimos nosotros. O sea, por cada peso que nosotros ponemos, el sector privado pone casi 7 pesos. De tal forma que lo que hacemos nosotros es importante, pero todavía es más importante que creamos las condiciones bajo las cuales el sector privado se siente cómodo para invertir. Y ahí es donde quizás hemos visto el mayor problema en la inversión privada, que se ha venido como, según los indicadores, disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, ellos han hablado mucho del tema de la certidumbre, de los mensajes que quieren ver del gobierno. Hay avances con el plan de infraestructura, ahora viene el plan de inversión energética, pero cuando se habla de temas de gobernanza como una de las causas de que no esté fluyendo la inversión privada, ¿qué es lo que el gobierno capta? ¿Qué es lo que el gobierno está viendo que falta para motivar más la inversión privada? Mira, yo creo que efectivamente pueden tener parcialmente razón, pero esa no es la razón principal. Porque si eso fuera la razón principal, eso explicaría por qué ha disminuido la inversión en México, pero no explicaría por qué cayó la inversión en Brasil, en Argentina, en el Reino Unido, en Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos. O sea, es global, dice usted. Entonces, tenemos un problema de carácter global y de hecho ese va a ser el tema principal que se va a tratar el fin de semana en la reunión del G20. ¿Cuáles son las respuestas que estamos haciendo? En el mundo ya se ha visto parcialmente una respuesta donde ha habido una caída brutal de las tasas de interés de referencia de los bancos centrales. En Europa las tasas de interés están alrededor del 1% o menos en algunos de estos casos, ¿no? Entonces tenemos un problema, yo diría primero que es de carácter global, lo cual no quiere decir que no es un problema. Claro. Y cuando hay un problema de incertidumbre, independientemente de cuál es la causa, las inversiones tienen que anclarse a proyectos muy específicos. Entonces tenemos un contexto internacional con muchos puntos que generan incertidumbre. Pero en ese contexto hay un área, el área de Norteamérica, donde ahora sí hay certidumbre. Por eso para mí era muy importante, para todos nosotros era muy importante que el TEMEC se ratificara y se ratificara pronto. Esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar. El hecho de que esté firmado no quiere decir que las inversiones se van a dar de manera espontánea. Tenemos que buscarlas, tenemos que asegurar que los permisos se dan rápidamente, que tenemos forma de captar esas inversiones y eso puede tener efectos muy, muy positivos para el crecimiento tanto este año como en el mediano plazo. Secretario, me quiero detener un poco en el tema de los ingresos fiscales de nueva cuenta, porque bueno, hay una nueva administración en el SAT que parece que tiene pues muy afilado el tema de cobrar los impuestos y de hacer que pues efectivamente crezca la recaudación, pero en un entorno en el que se va a crecer quizá menos. Hay un consenso de los analistas que ven un crecimiento de 1% para el 2020, pues eso va a pegarle a los ingresos fiscales. Y junto con eso, el tema de la reforma fiscal, que parece que tanto urge, pero de pronto hay voces en los que dicen que no se va a hacer, si se va a hacer o no la reforma fiscal. Mira, yo creo que lo primero, el presidente ha sido muy claro, ¿no? Él lo pone en términos muchísimo más coloquiales y lo que decía que no iba a subir los impuestos, cuando menos en la primera parte de la administración. Lo que nos toca a nosotros es estudiar qué es lo que el país necesita y después ver si hay condiciones o no para sacarlo. Lo cual no quiere decir, Mario, que no estemos haciendo las cosas incluso por ahí. La recaudación el nivel de recaudación es el componente de dos temas que son complementarios. La política tributaria, que te dice qué impuestos cobras y cuáles son las tasas asociadas a ellos, y la administración tributaria, que es que también está organizado las agencias de recaudación, en el caso de nosotros el SAT, para cobrar esos impuestos. Generalmente cuando se habla de una reforma fiscal se piensa en el primero de los casos, pero en realidad nosotros hemos venido haciendo reformas muy importantes que, si bien no aumentan los impuestos, están apoyando el entorno en el cual opera el SAT. Y te menciono 5. El año pasado eliminamos la compensación universal entre el IVA y el impuesto sobre la renta. Para este año introdujimos mecanismos que permiten hacer la cobranza de los impuestos de la economía digital. Se metieron una serie de medidas que penalizan
la defraudación fiscal a través de las facturas falsas, de las llamadas empresas fantasmas. Se puso un límite a la deducción de impuestos, que es a la deducción de intereses, en línea con las prácticas de la OECD, y esto lo que impide es que, por ejemplo, una empresa transnacional deje los costos aquí y se los lleve a otro país, ¿no? O a países con tasas tributarias muy bajas como Irlanda, e introdujimos otra medida también recomendada por la OECD, lo que se llama la cláusula general antiabuso, que dice: una empresa se puede organizar como quiera en términos de subsidiarias si hay una razón económica para ello, pero si la única razón es evadir impuestos, esa práctica es considerada ilegal. Entonces, esas medidas las hemos metido, las empezamos a meter desde que llegamos en diciembre, pues, es decir, en 14 meses, y ya están teniendo impactos. Secretario, ¿qué pasa con el Plan Nacional el tema de la inversión en el sector energético? Le pregunto porque nos habían dicho que el 15 más o menos estaría anunciando, ya pasamos el 15, pero además hemos visto diferencias que son abiertas, son públicas. Hemos tenido oportunidad de platicar por un lado con la secretaria Rocío Nale y por otro lado con el jefe de la oficina, Alfonso Romo, y hay como dos posiciones muy encontradas ahí. Alfonso Romo dice que sí a los farm-outs, a la apertura de los contratos de servicio en Pemex, y la Secretaría de Energía dice que no, que solo contratos de servicios múltiples. ¿Qué va a pasar ahí y qué tanto pesa la opinión del secretario de Hacienda? Se lo pregunto. ¿Usted está a favor de la apertura en este sector del petróleo o de plano mantenerlo cerrado? Mira, justo es parte de lo que estamos discutiendo, ¿no? Y la lógica del proceso de la discusión es muy clara. En el sector petrolero, a diferencia de muchos otros sectores, la renta es grandísima. Es decir, es un negocio muy grande. Si el gobierno tuviera la capacidad total para invertir, la lógica lo que diría es que nosotros deberíamos invertir directamente y quedarnos con toda la ganancia, ¿no? El punto está en que tenemos limitados, sobre todo en el caso de Pemex. Pemex es una empresa que en el 2012 estaba produciendo 2.4 millones de barriles por día y tenía una deuda de $50,000 millones, y cuando nosotros entramos a la administración tenía una deuda de $107,000 millones, más del doble, y estaba produciendo ligeramente menos de 1.7, es decir, había perdido el 30% de su capacidad. Entonces, Pemex tiene una capacidad limitada para eso. Entonces, lo que Pemex ha estado pensando es en qué medida puede tener algún tipo de contratos que tengan incentivos para el sector privado, pero que por otro lado tratan de maximizar la renta que se queda el gobierno con ellos. Y yo creo que ahí va a haber un proceso de prueba y error, viendo qué tanto se tiene que ceder posiblemente de la ganancia potencial al sector privado. La calificación soberana de la deuda del gobierno federal y la de Pemex también, que pues, están en riesgo. Uno lee los análisis de las calificadoras y la perspectiva negativa con la posibilidad de que lo recorten la calificación. ¿Qué tanto le preocupa al gobierno o a Hacienda? Bueno, las calificaciones siempre son un tema preocupante, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Reflejan cuáles son los riesgos de los pasivos del gobierno mexicano. Nosotros, además de las calificaciones de las propias agencias, pues tenemos una calificación dada por el propio mercado, ¿no? Por ejemplo, en enero, hace un mes, iniciamos nosotros colocando bonos en el mercado de dólares en Nueva York y tuvimos una demanda de 3 veces superior a lo que nosotros esperábamos, y logramos una tasa a 10 años de 3.25%, es la tasa más baja en la historia de México. Una semana después colocamos bonos en el mercado de euros y tuvimos una tasa, si mal no recuerdo, de 1.25, también la tasa más baja en la historia de México. Lo cual nos quiere decir que más allá de las calificaciones, los inversionistas se están sintiendo cómodos con el riesgo asociado a México y están prestándonos a 10 y a 30 años, que eran las 2 emisiones que estábamos haciendo. Ahora, sí son temas en los que tenemos que seguir trabajando, pero también tenemos que estar muy claros de que las preocupaciones, sobre todo en el caso de Pemex, han venido mudando. La primera preocupación que encontramos hace un año es cómo le van a hacer para que aumente la producción o para que no se caiga la producción. Entonces la producción se logró frenar, se estabilizó y empezó a crecer. Después nos dijeron, ¿cómo le van a hacer ahora para que Pemex enfrente todas las obligaciones de bonos que tienen en los próximos años, incluyendo el 2020? Bueno, hicimos una
un refinanciamiento enorme, un refinanciamiento que junto con la nueva deuda fueron de $20,000 millones. Probablemente fue la operación más grande que se hizo en el mundo en el 2019 y ya está atendido. Y ahora dicen, bueno, ahora lo que nos preocupa son las reservas. Y tienen razón, nada más que el orden de preocupación sí va cambiando. O sea, eran mucho más serias las preocupaciones con respecto a la producción y a los vencimientos que ahora lo de las reservas. Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora. Secretario, finalmente le pregunto por no sé si llamarlo axioma o esta frase que dio el presidente cuando habló del tema del crecimiento, que no tenemos crecimiento todavía, esperemos que lo tengamos este año como en el contexto que usted nos explicaba, pero él decía sí tenemos bienestar y he escuchado mucho esa polémica y ese debate entre los economistas. ¿Puede haber bienestar sin crecimiento? Le pregunto a usted como economista. A ver, primero son muy importantes las dos cosas, sí, ¿no? Y nosotros, cuando yo siempre pienso en cuáles son los problemas de largo plazo de México, y no centrándome en el 2019, ni en el 2020, ni siquiera en esta administración, nosotros siempre vemos dos grandes retos en la actividad económica en México. Primero, la falta de crecimiento del 83 para acá, es decir, un problema de crecimiento de largo plazo, y una sociedad extraordinariamente desigual, ¿no? Entonces, tenemos un país que no crece y que es muy desigual. Ahora, ¿qué pasaba? Yo decía que la economía tiene un carácter cíclico, va creciendo, pero tiene subidas y bajadas por arriba de la media. Cuando tú tienes una economía muy desigual, cuando entras a la parte baja del ciclo, los efectos son muy notables, ¿no? Esa parte yo creo que es probablemente lo que mejor está funcionando del gobierno. Ahora nos tenemos que enfocar en el otro, cómo asegurarnos que detonamos el crecimiento lo más rápido posible. Dado que es una desaceleración cíclica, aunque no hiciéramos nada bien, de todas formas iba a tocar el periodo de empezar el periodo de expansión. La tarea relevante para nosotros es cómo nos aseguramos de que eso empiece lo más rápido posible. Secretario, muchas gracias por esta plática. No, muchas gracias por la invitación.